Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero como siempre que todo fenomenal. Aquí Ramón de Suma Crypto y en el vídeo de hoy os traigo todo lo que tenéis que saber para comprar bien un NFT. Ya me estáis dejando muchos comentarios acerca de las diferentes blockchains, acerca de los gas fees. Súper importante el tema de los gas fees, os los voy a explicar todos. Al final del vídeo os voy a poner un simulador para que veáis que aunque compréis algo a 0,1 y lo vendáis a 0,4, quizá no tenéis nada de beneficio. Es súper importante saber cuándo entras, cuándo sales, preguntas acerca de qué diferentes blockchains hay, preguntas a diferentes wallets y sobre todo, en qué fase se encuentra esa colección de NFTs. No es lo mismo que todavía no se haya lanzado a la venta privada, o whitelist spots, o whitelist sale, o pre-list sale, la que queráis, ¿vale? Tiene diferentes nombres. No es lo mismo que estemos entre la venta privada y la venta pública, no es lo mismo que estemos entre la venta pública y el revelado de los NFTs, y finalmente no es lo mismo que ya el NFT esté rodando y haciendo el trabajo que tendría que hacer, ¿vale? Hay muchas cosas a tener en cuenta, hay muchas dudas en el mercado, sobre todo para la gente nueva. Vamos a hacer un repasito de muchas cosas bastante básicas, pero también a todos los que ya sabéis, seguro que os sirve, porque realmente voy a dar algunos aprendizajes después de haber cometido varios fallos míos personales, ¿vale? Con los que he aprendido muchísimo, ¿vale? Así que nada más, sin más dilación, vamos a darle caña, darme simplemente 30 segunditos, que ya sabéis que me encanta hacer esto. Primero de todo, creo que es aquí, vale, aquí, perfecto, vale, para que veáis el volumen de estos últimos días, increíble, más de 220 millones, cuando pasan estas cosas y estamos ahí arriba, vale, hay muchos proyectos que suelen estar en hype. En el último vídeo os enseñé a calcular cuando un hype está subiendo o decreciendo, para si estamos en momento de hype, quizás en momento de sacar riesgo y vender alguna colección en la que no confiemos a futuro, vale, importante, ya sabéis que esta información y también esto de aquí lo subo siempre a sumacripto _ en Twitter, vale, para todos los que me seguís, lo hago para mí mismo, con lo cual os lo pongo gratis, iba a decir, lo pongo en Twitter y punto, ¿vale? Azuki ya superando 748, Bored Ape Yacht Club en 95 Ethereums, Mutant Apes casi llegando a 20, Bored Ape Kennel Club por primera vez superando los 7 Ethereums, muy heavy, Kaiju Kings hacía tiempo y creo que nunca había estado en 5,4, Cyberkongs llevaba en 77 unos días, ¿vale? Sobre todo hace una semana y media, ha subido a 95, ojo que vuelve a tocar los 100, y Death Felaz no para de sorprenderme, ya ha superado los 4 y se coloca en 4,6, ¿vale? A partir de aquí, vosotros pues ya investigáis lo vuestro y vamos primero con las wallets. Importante, ¿vale? Wallets. Primero podemos, la más famosa, obviamente, o al menos lo que yo utilizo y creo que la primera en entrar en todo el tema del Web3 es MetaMask, ¿de acuerdo? Para mí es mi favorita, además la tienes aquí en Google Chrome, ¿de acuerdo? Vale, aquí tienes, todavía no se pueden ver los NFTs desde la extensión de Chrome, pero lo están mejorando. Coinbase Wallet, ¿vale? La tenemos aquí, lo mismo Coinbase, una de las empresas pues, más importantes a nivel de adopción de criptomonedas. Yo personalmente entré hace 6-7 años ya en criptos con Coinbase, ¿vale? Pero para Web3 me gusta muchísimo utilizar MetaMask. Y luego finalmente, pues si sois más traders de NFTs o queréis comprar NFTs de la red de Solana, tenéis Phantom Wallet, ¿vale? Para mí creo que es la mejor a nivel de Solana, pero hoy el circuito va a ser MetaMask y OpenSea. Vamos a explicar otros ahí con detalles para que sepáis que tenéis más opciones, ¿vale? Pero el camino principal va a ser MetaMask, OpenSea. Entonces, MetaMask simplemente le daríais a descargar, ¿vale? Os buscaríais o en Chrome, iOS o Android, pero los pasos van a ser más o menos los mismos, que es paso número 1, oye, cuando entras, oye, sí tengo ya una wallet, ¿vale? Entonces simplemente la tienes que importar, o no, oye, vamos a crearla. Si la importáis os van a pedir las 12 palabras clave que tenéis que apuntaros siempre cuando la creéis, ahora lo vemos, ¿vale? Y entonces simplemente se importa. Si es la primera vez que tocáis MetaMask, si todavía no, le daríais a Create Wallet, después pondríais una contraseña simplemente y finalmente, ¿vale? Aquí os darían vuestras 12 palabras que apuntar por favor en papel en varios sitios, y si queréis una en casa de vuestra madre, una en casa de vuestro hermano o hermana y otra la mantenéis vosotros. Importantísimo que esto no se pierda porque es lo que os va a permitir en caso de que resetéis el ordenador, resetéis el teléfono, cuando vengáis a la otra le dirías, oye, ya tengo una wallet y la importarías, ¿vale? Importantísimo, ya no solo con esto, todas las claves que os den, no las paséis por WhatsApp, no las paséis por mail, por favor, ¿vale? Simplemente todo apuntado en papel y a buen recaudo. Dicho esto, ¿vale? Vamos ya con el tema de los marketplaces.
Hoy en día, ¿vale? Tenemos dos blockchains principales en las que se compran y tradean NFTs. La principal sería la red de Ethereum, ¿de acuerdo? Y después tenemos también la red de Solana. Ahora mismo 80% Ethereum, 20% Solana. La más famosa dentro de Ethereum es OpenSea, ¿vale? Donde aquí ya sabéis que están pues los mayores, las mejores colecciones, casi todo se tradea en OpenSea, pero OpenSea, ¿vale? Está empezando a tener competidores, como puede ser LuxRare, ¿de acuerdo? Esta de aquí, que al final funcionan un poquito parecidas, y también la gran famosa Coinbase NFT, ¿vale? Que va a salir dentro de poquito, esperemos, primero saldrá en Estados Unidos y después ya se irá expandiendo al resto del mundo. Os voy a hacer un vídeo de esa porque es muy interesante el tipo de lanzamiento que están haciendo, ¿vale? Si os gusta todo esto, por favor, likes, comentarios, dudas, lo respondo todo. Si os gusta mucho, pues suscribíos y dar la campanita porque muchas veces explico cosas, sobre todo de NFTs, que al cabo de 1 o 2 días han caducado y ya no sirven de nada, ¿vale? O perdemos oportunidades, más que nada. Luego tenemos de Solana, pues en Solana tenemos Solanart, ¿de acuerdo? Donde al final funciona un poquito igual, ¿vale? Y Magic Eden, ¿vale? Ahora mismo Magic Eden también está cogiendo bastante fuerza, pero en Solanart pues directamente podéis entrar, también veis las colecciones, este por ejemplo vale 27 Solanas y vais haciendo o deshaciendo vuestras compras, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a focalizar en OpenSea. Entonces, lo primero que hay que hacer en OpenSea cuando entras, pues ya te vas a rankings o lo que quieras, sería conectar tu wallet. Aquí ya la tengo conectada, ¿vale? Pero os voy a enseñar, por ejemplo, en Solanart. Simplemente pondrías seleccionar wallet. Aquí os he dicho que más o menos la más famosita ahora en Solana es Phantom. Aquí os aparecería pues MetaMask o Coinbase Wallet, la que tuvierais, y con eso simplemente haciendo la verificación ya estaríais logueados, ni mail, ni contraseña, ni nada de eso. Por Web3, que al final es una revolución muy bestia, ya lo tendríamos todo solucionado, ¿vale? Cierro esta y Magic Eden para no liarme, ¿vale? Esto os lo voy a explicar después, las diferentes bases, bueno, ahora entramos, ¿vale? Pero al final, nosotros, ¿por qué compramos un NFT, no? Lo compramos o porque nos están diciendo que una colección lo está petando, o porque hemos encontrado una colección que lo está petando, o porque nos han dicho que va a lanzarse una colección que lo puede petar, ¿vale? Al final vamos así, no vamos a comprar algo que creemos que no vaya a crecer en el futuro o que la empresa no vaya a hacer un buen proyecto, ¿vale? Si vamos a OpenSea y vamos a Stats Rankings, aquí vamos a tener los más famosos ahora mismo, ¿vale? Los que más hypeados están, los que más están tradeando, ¿vale? Aquí tenemos el volumen en las 24 horas, Azuki ahora mismo, todo el tema oriental, anime, manga, está cogiendo bastante fuerza, Clone X de Takashi Murakami, y esta colección en concreto es la que compró Nike, y luego tenemos CryptoPunks y los monos, ¿vale? Aquí los tenemos. Cierro el LuxRare también. Entonces, ¿por qué es importante, no? Ya hemos comentado la billetera, ya hemos comentado las diferentes blockchains o los diferentes marketplaces también. Y de hecho, si vamos a OpenSea, ¿vale? Y vamos a cualquiera, vamos a explorar, ¿vale? Aquí nos salen Lives Osasuna ahora mismo. En cadenas, en chains, aquí también tenemos la red de Polygon, ¿vale? Que hay gente que mintea en Polygon en vez de en Ethereum, básicamente porque los fees, que luego vamos a ver aquí, ¿vale? Aquí de arriba os voy a enseñar todo el tema de los fees, ¿vale? Luego aquí en los fees os voy a enseñar cómo se calcula absolutamente todo, pero en Polygon realmente hay muchos menos fees. Directamente en Polygon se utiliza básicamente, normalmente otras monedas, ¿vale? Que no son Ethereum como tal, pero hoy vamos a centrarnos en Ethereum, que es donde pasan la mayoría de los trades, ¿de acuerdo? Todo hablado en cristiano y para que sea fácil de entender. Entonces, nosotros entramos, nos dicen una colección. Estas son las diferentes fases, ¿no? La parte anterior a la venta privada o la venta de la whitelist o la venta de la presale list. Luego tenemos la venta pública, ¿vale? Y finalmente tenemos el revelado, y después del revelado, pues ya la vida normal, útil de cualquier NFT, ¿vale? Yo normalmente en el canal siempre os explico colecciones que todavía no se han lanzado. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos la oportunidad de entrar en las whitelist spots, ¿vale? Coger un spot de esa whitelist para poder tener la oportunidad o asegurar más el tiro a la hora de comprar un NFT, ¿vale?
Los gases los voy a comentar todos para cada uno de los pasos y sobre todo para que entendáis que lo que he dicho, ¿no? Que no porque compres algo a 0,1 y lo vendas a 0,4 vas a tener beneficio. Entonces, ¿qué hay que mirar cuando todavía no se ha lanzado un proyecto? Y estamos en esta parte de aquí. Y voy a poner el ejemplo de lo que yo creo que es la colección más hypeada, al menos de la historia, eso creo yo, ¿vale? Tenemos Invisible Friends, ahora mismo una colección que quizá se inspiró un poquito en la jovialidad de Doodles. Doodles es un proyecto 2D, igual que este, pero aquí le empezaron a meter movimiento. Ahora mismo todo el tema del movimiento está en el Meta nada que ver con Facebook, sino aquellos proyectos que ahora mismo o tendencias se están moviendo más en el mercado, ¿vale? Entonces, Invisible Friends se van a mintear 5.000, todavía no se ha lanzado, no hay fecha exacta, pero ¿qué se puede hacer cuando nos enseñan una colección, queremos comprarla sí o sí? Lo primero de todo es investigarla un poquito, ¿vale? Nos vamos aquí a Twitter, por ejemplo, vemos que tiene 367.000 seguidores, que es una auténtica burrada. Vemos que el engagement es brutal, 67.000 likes, es una locura, ¿vale? Que todo vaya con esta cantidad de likes y que la gente esté loquísima. Es decir, si hay una colección de 5.000 ítems, como va a ser esta, y hay 367.000 personas detrás, no va a ser fácil mintearla. Por eso es importante entrar en las whitelist. No voy a indagar mucho, os voy dando tips en cada uno de los vídeos que hago acerca de cómo entrar en whitelist, pero básicamente una vez vemos aquí que el proyecto, oye, tiene buena cabida, que realmente el arte está chulo, que hay mucho hype por detrás, nos vamos al Discord, ¿vale? Normalmente el Discord lo podréis encontrar en las descripciones de Twitter, aquí está, yo ya llevo tiempo en el Discord, ¿vale? Y aquí tendréis el Discord. Esta es una empresa que ya ha lanzado NFTs anteriormente, ¿vale? Lanzó Slim Hoods, Smooth Rollers y Invisible Friends es la nueva. Entonces, aquí en Invisible Friends lo que les gusta a las personas que lanzan un proyecto es, uno, que la gente invite a gente dentro para el Discord, ¿vale? Esto es un punto importante para ganar puntos y es una competición, por así decirlo, de invitaciones. Otras cositas, arte, ¿vale? Que la gente haga fan art, que hagan diseños 3D, cualquier cosa, memes también. Luego que también estés en el chat general o en el chat de dudas y ayudes a la gente. Ellos tienen muchos ojos, tienen muchos admins y es la manera más eficaz de conseguir una whitelist. Luego también hay sorteos, ¿vale? Si vamos aquí arriba, hay giveaways, que son sorteos, y quizá te puede llegar a tocar un spot en la whitelist gracias a eso. También hacen sorteos en Twitter, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cuando queremos comprar un NFT que todavía no se ha lanzado. Primordial, intentar entrar en la whitelist, ¿vale? No hemos entrado en la whitelist, os pasará muchísimas veces, ¿vale? Entonces, y ahora os explicaré también poco a poco el tema de los gas fees, ¿vale? No hemos entrado en la whitelist y nos encontramos que estamos en esta fase aquí, ¿vale? La whitelist, ¿vale? La gente que está en la whitelist va a poder mintear un día, 4 horas, una semana, lo que quiera el proyecto, ¿vale? No hay un tiempo predeterminado para el tiempo que le deja a la gente privilegiada de mintear ese proyecto como tal, ¿vale? ¿Por qué? Cuanto más largo, mejor para el que está en la whitelist, porque lo que se quiere evitar con las whitelists es, uno, que a la gente privilegiada se le acabe el poder entrar en esa colección cuando ha estado ayudando a promoverla, y punto número 2, que no entremos en guerras de comisiones. Para todos los que no sabéis, realmente Ethereum es una red en la que cada vez que hay más transferencias, las comisiones son más altas, ¿de acuerdo? Todavía estamos con Proof of Work, todavía no hemos empezado a pasarlo al Ethereum 2.0 Proof of Stake, donde se van a multiplicar el número de transacciones por segundo que se pueden hacer y seguramente bajar las comisiones. De nuevo, todo esto en coloquial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dejas una semana, imagínate que dejas 4 horas y en esas 4 horas hay muchos proyectos lanzándose. Los gases, el gas fee, las comisiones sean muy altas. Entonces yo, por mucho que esté en una whitelist, en ese momento quizá no me interesa entrar, porque, ostras, quizá voy a pagar el doble o el triple, quizá voy a pagar $1.000, $800 de gas para comprar un ítem que quizá vale 100, 200, $300. Entonces no tiene sentido. Hypebeast, de acuerdo, que la tenemos aquí, que son unos cracks, unos genios, estos ya se encuentran en este estado aquí, ¿vale? Entre Private Mint y Public Mint, es decir, todavía no ha entrado el público grande, ¿vale? Que son toda la gente que tienen detrás. Ellos dejan una semana, ¿por qué? Porque quizá pues el lunes hay muchísimo hype, hay muchos NFTs mint
minteándose, los gases, las comisiones están por las nubes y el martes no. Oye, pues gracias a esto la gente va a poder comprar uno de estos monos en 3D, que están guapísimos, sin tener que pagar muchas comisiones. Importantísimo, ¿vale? Cuando minteas en este momento, ¿vale? Tanto el Private Mint como el Public Mint, tú lo que estás haciendo es comprando directamente en la página web del proyecto este NFT en concreto, ¿vale? Y ese fee, ¿vale? Tú pagas dos cosas. Pagas el precio del minting, es decir, oye, 0,08 Ethereums que se lo lleva la empresa. Uno. Y número dos, tú pagas unas comisiones, ¿vale? Entonces, cuando tú minteas, ¿vale? También en coloquial, tú lo que haces es listar ese NFT en la red de Ethereum, ¿vale? Esto es lo que estás haciendo, es decir, estás diciendo, hay un tío que ha creado un smart contract con una serie de NFTs, y tú lo que haces es, oye, este NFT lo listo aquí y es mío, ¿vale? Y todo el mundo va a poder ver que ese NFT es mío. Eso es lo que sucede cuando minteas un producto o un NFT en la web de la empresa, ¿vale? Que esto también, oye, es lo mismo en OpenSea que en la web directa. No, no es lo mismo. Cuando tú minteas es como comprar de primera mano, eres el primer propietario de ese NFT, y cuando lo compras en OpenSea es un secondary market, un mercado de segunda mano, donde se lo compras a otra persona y vas a poder ver la trazabilidad y quién ha tenido ese NFT antes que tú, ¿vale? Es bastante chulo todo el tema del blockchain, pero bueno, ¿qué hay que tener en cuenta cuando nos encontramos aquí en el Private Mint? Y nosotros no tenemos esta colección, o sí, ¿vale? Imaginaos que es una colección de 10.000 y la distribución han hecho 5.000 para la gente que está en las listas privilegiadas y 5.000 para el público, ¿vale? ¿Qué suele suceder? Aquí hay que estar muy atento. Imaginaos que os han dejado 24 horas y han pasado 18 horas, ¿vale? Han pasado 18 horas de 24 horas, es decir, que queda poquito, ¿vale? Para la gente que ha listado, y se han minteado 1.000. Quedan 4.000. Dices, ostras, qué raro, ¿no? Entonces aquí ya dices, hey, quizá no hay que entrar en este proyecto porque realmente han pasado 18 horas de 24 y de 5.000 solo han volado 1.000, quizá no me interesa mucho. Ahora, si de 18 horas a 24 hay 4.500, dices, oye, que solo quedan 500. Si estoy en la lista, momento, dale caña porque se te van a volar, ¿vale? Pero esta información también es muy válida si no estás en la whitelist, porque realmente va a haber un momento en el que se van a abrir estos 5.000 más. Y si tú ves que no se han acabado los 5.000 de la lista privada, ojo, Hey Prime está aquí y se han acabado todos, y se acabaron el mismo día y probablemente en minutos, o sea, es una locura, ¿vale? Entonces, este momento es un momento muy clave, estés o no estés en una lista privilegiada en caso de que te guste una colección, ¿vale? Entonces aquí estamos. Siguiente, Public Mint, ¿vale? Public Mint es desde que nosotros ya este proyecto se pone a la venta al público, ya todo el mundo puede entrar, hasta que se revela, ¿vale? Es decir, hasta que se revela significa que tú tienes uno de estos, todo el mundo tiene exactamente el mismo mono, pero no es así. Hay un momento en que a cada persona se le va a dar sus propiedades, su imagen, su 3D, sus rarezas, se les va a dar todo, ¿vale? Ese es el momento de revelado. Punto importante también que no he dicho, entre aquí y aquí, ¿vale? Cuando la gente es bastante pícara, entonces imaginaos que el proyecto vale pues 0,08, ¿vale? Normalmente lo que hace la gente en este punto es comprar dos y pone uno a la venta por 0,016, entonces así le han salido gratis los dos y el siguiente lo mantiene, pues a ver si el proyecto sube y sube, ¿vale? Súper importante ver cuánta gente... este ratio es importante también, cuánta gente ha listado, es decir, ha puesto a la venta. Imaginaos que llega este día y hay 5.000 a la venta, es decir, que todo el mundo de la lista privada se lo quiere sacar de encima. No es buena señal, ¿vale? Es muy importante también, a medida que se va acercando el día del minteado público, ver cuántos están a la venta. Muy sencillo, tú te vas aquí, ¿vale? Y pones Buy Now, y de 8.200 te dirá, oye, hay 516, menos de un 10%. Buena señal. Si hubiera un 50 o un 60%, ¡eish! Que hay mucha gente que se quiere quitar este NFT de encima. No voy a ser yo quien lo coja, ¿de acuerdo? El juego de la patata caliente, porque muchas veces pasa. Entonces, estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Y el tema este de cuántos están listados afecta en toda esta parte de aquí, ¿vale? No solo afecta desde el private, sino también en el public mint, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos aquí...
Si el proyecto está muy hypeado, ¿vale? Y hay 5.000, me da igual que hayan 5.000, 1.000, 2.000. Es posible que se acabe en cuestión de segundos. Mucha gente quiere entrar. Invisible Friends, es que la Private Mint, el privado se acabará rápido. Pero si queda alguno, que a veces no quedan disponibles para el público, algún NFT libre aquí, o se acaba con bots o se acaba con 368.000 personas que quieren entrar, ¿vale? 67.800 personas que quieren entrar. Entonces este es un momento bastante estratégico, pero si no conseguimos entrar en el Public Mint, tendremos ya que ir al mercado de segunda mano o al Secondary Market, que es todo el tema de OpenSea, ¿vale? Entonces, una vez el producto ya está lanzado, vamos a coger como ejemplo, bueno, aquí tenemos Bored Ape Yacht Club, tenemos los Doodles, tenemos Fishy Farm, pero vamos a coger Fishy Farm porque Fishy Farm es un proyecto que se lanzó hace 2 días a las 4 de la madrugada más o menos, lo petó bastante, se acabó en un momento, y con esto os voy a hacer la simulación de los costes y de cómo podría tener sentido o no gas fees, comisiones, ¿vale? Entonces, yo para empezar, antes de cuando voy a mintear o cuando voy a comprar, me voy a Icy Tools, ¿vale? Y aquí lo que veo es, vamos a ver si se carga, aquí arriba a la derecha veis el gas fees. 218 es una burrada, ¿vale? 159 es menos y 74 es mucho menos. Entonces me gusta primero mirar cuánto voy a pagar de gas fees para no llevarme ninguna sorpresa. Entonces si vamos a Fishy Farm, ahora mismo no creo que pueda comprar ninguno de estos. Vamos a poner, por ejemplo, Headdown, ¿vale? Que ahora acaban de lanzar un juego. Entonces Headdown, vamos aquí, ¿vale? Aquí arriba, precio de compra, ¿vale? El Headdown ahora mismo tiene un precio de 0,124, vale, pues 0,124, damos aquí, esto es una simulación real, 0,24, vamos a coger este de aquí, 0,125 y $300, ¿vale? Entonces ponemos 0,125, vamos aquí, voy a empezar a cerrar pestañas para no liarme todo el rato, Life of Asuna la comentamos antes del lanzamiento y ya está 1.8 sin estar revelada, ¿vale? Es como hype, lo que pasa que sí, está exactamente igual, todavía no ha acabado el tiempo de minteo para los privados, ¿vale? Precio de compra, que hemos dicho 0,125. Vale, vamos a comprar, venga. Cerramos Invisible, cerramos esta, venga. Vamos a comprar, ¿vale? Se me abrirá esto y me dice, oye, royalties del 10%, que lo está pagando la persona en cuestión. Si le doy a confirmar, a ver si me lo va a comprar. Vale, si le dais a confirmar, aquí te va a salir, ¿vale? Lo que vas a pagar de fees. En este caso, como veis, los fees están a 0,03. Entonces, oye, ya no estoy solo pagando 0,125, estoy pagando $76 extras, ¿de acuerdo? La voy a rechazar, esto lo quito, entonces 0,031, ¿vale? Vamos a ver, no sé si era 31, pero más o menos esto. Vale, entonces, vamos a ponerlo a la venta, ¿vale? Imaginaos, voy a poner cualquiera de estos aquí a la venta, tampoco tengo muchísimos, vamos a poner esta a la venta simplemente para que veáis cómo funciona. Si vamos a vender este producto y lo vamos a poner a 0,1, ¿vale? No, si lo hemos comprado a 0,125, vamos a ponerlo a 0,2 y medio, ¿vale? El doble, perfecto. Vamos a ponerlo por un día. Importante aquí las cosas ponerlas en corto plazo. ¿Por qué? Porque imagínate que esta colección empieza a despegar y dentro de una semana y tú la tenías a un precio muy bajo, pues dentro de 5 días alguien te lo puede comprar, ¿vale? Y si tienes que deslistarlo, tienes que pagar. Ahora os explico. ¿Vale? Entonces, complete listing, ¿vale? Lo mismo. Yo la pongo a 0,25, ¿de acuerdo? Pero a mí se me van a cobrar varias cosas aquí. Por un lado, se me va a cobrar un fee porque este producto sea la primera vez que lo listas, ¿vale? Que el fee es de 0,055, ¿vale? Ya verás tú. Lo voy a poner por aquí, 0,0055. Este fee de aquí, este que me sale aquí, solo lo vas a pagar una vez, por NFT, ¿vale? Es decir, yo ahora voy a probar este ítem para la venta, ¿de acuerdo? Voy a pagar estos $15 y si se acaba este día y no lo he vendido, al día siguiente lo pondré gratis, ¿vale? Entonces lo voy a rechazar. Luego, cuando pagaras ese, pagarías el siguiente, ¿vale? Que ponte que es lo mismo que ahora mismo este de aquí, ¿vale? Más o menos es parecido a este precio de aquí. Y no solo eso, ¿vale? Este proyecto en cuestión
tiene un fee de servicio, que es la plataforma, del 2,5 y unos royalties de 7,5 para los propietarios de la colección. Con lo cual ya estamos hablando que de royalties hay un 0,075, 7,5 del precio de venta, que hemos dicho que va a ser 0,25, ¿vale? Ay, perdón, mira, vamos a hacerlo así. Esto es igual a esto de aquí por este valor de aquí, ¿vale? OpenSea Fees ya hemos visto que van a ser estas dos de aquí, las royalties 7,5 y estas 0,025, que es un 2,5 de esta parte de aquí, y finalmente las gas fees, ¿vale? Que es esto de aquí más, es decir, por listarlo por primera vez, y eso ya se paga, y después por listarlo, ¿vale? En caso de que quisieras deslistarlo, tendrías que volver a pagar. Entonces nosotros nos pensamos aquí que hemos hecho una buena compra, y al final, ¿qué nos queda? Que hemos comprado a este precio, pero oye, hay que restarle los royalties, oye, hay que restarle los fees, ¿de acuerdo? De OpenSea, oye, hay que restarle esta parte de aquí, hay que restarle el precio de venta, de compra, perdón, y los fees de la compra. Pensábamos que estábamos haciendo un por dos, pero realmente, si esto lo cogemos y lo dividimos por aquí, ¿vale? Hemos hecho un 26%. ¿Vale? Es decir, este es el beneficio que le hemos sacado y ha sido un 26% de incremento pensando que eran 4. Súper importante, ¿vale? Los fees se pagan por todo. Se pagan si tú vas aquí en MetaMask y pasas de ETH a WETH, ¿vale? Punto importante también, y truquillo, ¿vale? No tenéis que comprar las cosas al precio al que valen. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Si vamos a HeadDAO, ¿vale? Aquí vemos que el floor price estamos hablando de 0,124, ¿vale? Pero hay gente que lo está vendiendo a pérdidas. Mirad bien, ¿eh? Este de aquí la compra a 0,41 y está vendiendo a pérdidas. 0,4 y está vendiendo a pérdidas. 0,4 y está vendiendo a pérdidas. 0,4, 0,4, 0,21, 0,4, 0,105 este está ganando. Entonces, si una persona está yendo a pérdidas, no es descabellado, ¿vale? Pensar que si esta persona que está perdiendo un 75% de la inversión le puede hacer una oferta, ¿vale? De 0, ponte, si lo está vendiendo a 0,125 de 0,08 y es posible que me la acepte, ¿vale? Si os fijáis, las ofertas se hacen en WETH, ¿vale? Que no es ETH. Entonces, si vamos aquí al MetaMask, veréis que tenemos ETH y WETH. Entonces, tú cuando te hace una oferta, si la aceptas, te la van a pagar en ETH, en WETH. Y cuando la quieras cambiar a Ethereum normal, vas a pagar un fee también, ¿de acuerdo? Entonces, y tú ahora, si quieres hacer una oferta y solo si yo, por ejemplo, ahora quiero ofertarla aquí, me dice, oye, tío, que no tienes Ethereum. Vale, pues tendría que cambiar de Ethereum a Ethereum y entonces, de hecho, con este clic aquí, mira, vais a ver un momento. 195, vamos a poner que es Ethereum, vale, insuficiente Ethereum balance, vamos a poner menos. Vamos a poner esto aquí, envoltura, entiendo que es intercambiar. Me van a comprar la MetaMask y que me van a cobrar $14 más por hacer el cambio, por hacer el bidding, ¿vale? Es que es importantísimo el tema de los gases, el tema de las gas fees, comisiones, ¿de acuerdo? Es importantísimo que lo tengáis en cuenta y también es importantísimo saber en cada parte en qué momento de vida de la colección nos encontramos. Una vez ya se ha revelado, una vez ya el producto está en marcha, ya sabemos que uno se convierten en blue chips, donde podría estar Bored Ape Yacht Club, todas las colecciones familiares de estas, Doodles, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante, ¿no? Antes, una vez está en Public Mint, ¿qué pasa si solo se venden 7.500? Y una cosa muy curiosa a veces que pasa es que una vez se pone a la venta al público, que esta semana ha pasado con algún proyecto, tú vas al mercado secundario y te encuentras que hay gente que lo está vendiendo a pérdidas, a 0,06, ¿vale? Lo ha comprado a 0,08, ha pagado todos los fees que hemos visto aquí para venderlo a 0,06, es decir, es que se lo quiere quitar de encima ya rápido y a pérdidas. ¿Es bueno entrar en unos proyectos en los que el precio del mercado secundario sea más barato que el precio original cuando lo compras en web? No, ni mucho menos. Ahí no te metas. O sea, tienes que hacer muchísima investigación, confiar infinito, porque si no, no es un buen momento para entrar en esa colección. Quizá más adelante se hypea, ¿vale? Hay veces, por ejemplo, que si de 10.000 se han vendido 7.500, pues hay 2.500, ¿vale? Que los queman. Dicen, estos no van a salir.
y quizá en esos 2500 hay los legendarios, los que más pasta valen, ¿vale? Entonces aquí importante este punto. No creo que me deje nada más allá que, ya sabéis que esto siempre lo explico en el canal, donde encontrar proyectos que lo están petando, y os intento poner los más importantes de todos. Aquí veis los trending, ¿vale? La diferencia entre los trending de aquí y los rankings de OpenSea es que el trending de Easy Tools está hecho por el número de ventas, ¿vale? Y el de aquí está hecho por el volumen en Ethereum. ¿Vale? Que veréis que, oye, ¿por qué esto no es lo mismo que en el otro? Por este motivo. Aquí, por ejemplo, vamos a descubrir una colección que quizá no lo está petando, ¿vale? Vais a Discover, aquí en Discover veis, ¿vale? Que realmente, vale, está aquí, Pop Art Cats, ¿vale? Lleva 12 horas, solo se han minteado 4.883 de 4.871. No sé si está en whitelist o no, vamos a darle aquí, ay, perdón, a ver qué aparecía aquí, dejadme un segundito. Estamos aquí, Unique Minters, hay 1590, un 33% de propietarios, ¿vale? Nada. Bueno, importante también, el ratio de propietarios a NFTs completos, es decir, si una colección de 10.000 hay 4.000 propietarios, bien, pero bueno, preferiría que hubieran 6.000, ¿vale? Porque si hay 10.000 propietarios para 10.000 NFTs, significa que nadie quiere vender el suyo. Si solo hay uno con 10.000, significa que nadie quiere entrar en esa colección, ¿de acuerdo? Importantísimo también ese ratio. OpenSea, ¿vale? Vamos a ver también la página web. Página web, tenemos aquí, oye, la preventa está abierta. Vale, pues solo es preventa, yo voy a entrar aquí y probablemente fallo. Bueno, pues nada. 0,24, ya está el floor price, bastante hypeado. ¿Por qué? Porque la gente... He dicho que si minteas a 0,08 es posible que alguien lo ponga a 0,016. Pero como hay poca gente que realmente puede entrar, porque no está abierto al público, la gente aprovecha y lo pone mucho más alto, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con los precios a lo largo, ¿vale? De aquí a aquí, si el proyecto se hypea, empiezan a subir, porque estos que están en esta lista saben que estos no pueden entrar todavía y que si les interesa el proyecto van a pagar mucho. Cuando está aquí puede pasar que esto se acabe en un please, pero de aquí al revelado puede seguir subiendo el hype, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí todavía la gente no sabe que le ha tocado, ¿vale? En este momento tú tienes como en Hey Prime, ¿vale? Vamos a poner aquí, Hey Prime, perdón. Tú aquí tienes esto, igual que todo el mundo, pero no sabes si te ha tocado uno raro o no. No tienes ni idea. Tú tienes aquí, sabes que en unos días va a haber un revelado y que tú vas a coger un NFT, ¿de acuerdo? Pero no, puede ser que no. Entonces, de aquí a aquí se hypea, se sigue muchas ocasiones hypeando el proyecto, a menos que el precio, pues por lo que sea, se deshypee y valga incluso menos, como hemos dicho, que el precio original, con lo cual ya no interesa. Pero cuando se da el revelado, los precios suelen bajar. Por ejemplo, CloneX esta de aquí, ¿vale? Que es la que diseñó Takashi Murakami junto con Artifact, RTFKT, ¿vale? Que es la colección que compró Nike. Este se hypeó muchísimo, llegó hasta los 12, ¿vale? Antes del reveal, y cuando pasó el reveal se bajó a 6,5. Entonces, aquí la peña está loquísima. Quería entrar como fuera, estaba... Vamos a ver, vamos a poner aquí. Desde all time, ¿vale? Desde que salió. Que estamos hablando de 6, pero subió a 9 de average, ¿vale? Aquí subió a 10 el precio medio, aquí también 10 por las 9, todavía no estaba revelado, y pum, y al final... Ahora, estas son las compras medias, pero realmente el floor price está a, como lo hemos visto aquí, a 9,25. Pues bajó a 6, ¿vale? Ahora sigue subiendo, con lo cual es muy buena señal, se está convirtiendo en un blue chip, para mi opinión, sobre todo después de que lo compre Nike, obviamente, ¿vale? Pero aquí la gente está volviendo loca, 12,5 los pago, 13 los pago, 14 los pago, y pum, se revela y baja el precio. ¿Por qué? Porque quizá te sale un NFT muy poco raro, con muchas propiedades similares a la del resto de los NFTs de la colección. No te ha tocado un legendario súper raro, que esos se van a valorar infinito, ¿vale? Yo creo que con todo esto, 33 minutos de vídeo, pido perdón, pero es que no me quería dejar nada, lo hemos visto todo, billeteras, diferentes blockchains, diferentes marketplaces, cómo conectarnos, todas las fases de los NFTs, hemos visto también todo el tema de comisiones, ¿de acuerdo? Poco más que añadir, simplemente mercado de riesgo, no pensemos que aquí todo el mundo hace dinero, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Es un mercado muy arriesgado, ¿de acuerdo? En el que algunas colecciones, de hecho el 95, 96, 97% probablemente fracasen, igual que criptomonedas. Bueno, no voy a volver a entrar, pero si vas a CoinMarketCap vais a ver el listado total de altcoins
y hay muchas que valen cero o muy cerca de cero, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, hacer vuestras propias investigaciones, no hagáis caso de lo que os diga una sola persona, poner todo en duda, investigar más allá. Yo mismo os digo una colección, oye, voy a mirarlo en otro youtuber, a ver qué opina también, ¿no? Vamos a ver qué están comentando, ponerlo en el radar, hacer vuestra propia investigación, seguiros en Twitter, en Instagram. Si es un juego, promete un juego, meteros a ver si hay una demo, si hay un gameplay real, no simple imágenes cinemáticas, ¿de acuerdo? Muchas investigaciones hay que hacer para realmente acertar con el NFT. Cuando se ven proyectos hypeados, pues ahí tiene buena señal, ¿no? Hay mucha gente que ha hecho el trabajo y probablemente también se hypee por eso. O a veces es simplemente porque alguien lo ha tagueado, un famoso lo ha tagueado y ya está. Entonces hay que estar muy pendiente, hay que hacer muy bien las investigaciones, hay que hacer muy bien las simulaciones, ¿vale? Tener muy en cuenta los gas fees, no entréis como locos, no estéis con el FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a perderse la oportunidad de multiplicar por 10, por 15. Normalmente cuando tomo decisiones en base a eso, ¡guau!, la he cagado, ¿vale? Así que pensar las cosas bien, meditarlas bien, analizar bien los proyectos y finalmente comprad. No me dejo nada, ya sabéis que en este canal intento hacer los vídeos más completos para que toméis las mejores decisiones y aprendáis mucho, 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 y sobre todo que estéis por delante de los demás en cuanto a esa NFT se refiere, ¿vale? Porque así tomaréis mejores decisiones, estaréis por delante y muchas veces el primero aquí es quien hace más beneficio. Nada más, familia, si os ha gustado el vídeo, likes, comentarios, dudas, me las dejáis debajo, lo resolvemos todo y en breves también directos, ¿vale? A ver, ponerme dónde sois, a qué hora os iría bien hora española y así intentamos cuadrar un poquito todo. Muchísimas gracias, familia, vamos con todo y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.